Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer un par de ejercicios donde vamos a aplicar los criterios de congruencia, algunos de los criterios de congruencia de triángulos, ¿no? Específicamente, criterios de congruencia de triángulos. Vamos a hacer algo así. Muy bien, algo así, ¿ok? Aquí vamos a ponerle los vértices A, B, C, D, E, F, ¿ok? Vamos a decir que este segmento, le vamos a poner el segmento AF, es paralelo al segmento BC, ¿ok? Y como estos son colineales, este segmento de aquí, todo el AF y el EF, pues EF también va a ser paralelo a BC, obviamente, ¿no? Y también vamos a decir que el segmento, este segmento FD, y DB van a ser congruentes. Le voy a poner aquí una línea para no escribir más, ¿ok? Entonces, con estos datos, lo que nos piden es que determinemos si ED es congruente a DC, ¿ok? La pregunta es, ¿ED es congruente a DC? Es pregunta, esa es la pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué sería o por qué no sería congruente? ¿Por qué no serían congruentes o por qué sí serían congruentes? Bueno, a ver. Híjole, parece que faltaran datos, ¿no? Vamos analizando el problema. Vean ustedes que aquí tenemos un triángulo y acá tenemos otro triángulo. De estos dos triángulos hay un lado que mide lo mismo, de este triángulo, mide lo mismo que este lado de este otro triángulo. Entonces tenemos un par de lados congruentes, ¿ok? Son lados, podemos decir que son lados correspondientes y que son congruentes, ¿ok? Y también hay un valor, aquí hay un dato interesante, que sería este ángulo y este otro ángulo. Vean, estos ángulos son opuestos por el vértice. O sea que son congruentes por definición. Ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes. Bien, tengo este triángulo y este otro triángulo, ¿sí? Y tengo ya un par de ángulos correspondientes que son congruentes y un par de lados correspondientes que son congruentes. Pero para aplicar cualquier criterio de congruencia de triángulos, necesito tener tres elementos de este triángulo que sean congruentes con tres elementos del otro triángulo. Específicamente, pueden ser dos ángulos y un lado no comprendido, ¿se acuerdan? El criterio ángulo, ángulo, lado. O puede ser que tenga dos ángulos, pero dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos. O puede ser que tenga dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. O puede ser que conozca los tres lados, que sean sus tres lados de un triángulo, sean congruentes con los tres lados del otro triángulo. Cualquiera de estos criterios tengo que aplicar
para decir que los dos triángulos son congruentes. ¿Para qué quiero saber o para qué quiero determinar que son congruentes? Pues para saber si estos dos lados van a ser congruentes, porque ED es un lado de este triángulo. Y el otro lado, DC, viene siendo, este segmento DC, viene siendo un lado también de este otro triángulo. Entonces, si estos dos lados son congruentes, vean que este lado y este otro lado serían lados correspondientes y al ser dos triángulos congruentes, obviamente los lados correspondientes también van a ser congruentes entre sí. Por eso es que necesitamos aplicar alguno de estos criterios para determinar la congruencia entre estos dos triángulos, ¿ok? Pero yo necesito saber dos ángulos y un lado no comprendido, o dos ángulos y el lado comprendido, o dos lados y el ángulo comprendido, ¿ok? O tres lados, que los tres lados de este triángulo sean iguales que los tres lados de este triángulo y ya sé que son congruentes. Pero hasta ahorita nomás tengo un ángulo y otro ángulo, son dos ángulos correspondientes y son congruentes. Y tengo un lado y otro lado que también son correspondientes y son congruentes. Me hace falta otro elemento, ¿ok? Entonces, parece que ya no hay nada, ¿verdad? Pero este dato que me dan de que el segmento AF es paralelo al segmento BC, de algo me va a servir. Le voy a poner aquí una flecha, se suele poner aquí una flechita para indicar que este y este, que también tiene esa flecha, son paralelos. Entonces, ¿de qué me sirve? Fíjense bien. Cuando vimos los ángulos entre dos paralelas y una transversal, entre dos rectas y una transversal, vimos que había algunas clasificaciones, unos tipos de estos ángulos, parejas de ángulos que por estar entre dos paralelas y una transversal, venían siendo ángulos congruentes entre sí. Miren, esta es una recta paralela. La voy a prolongar, ¿ok? Para que vean que esta es la paralela. Estas dos, esta y esta son paralelas. Y si ustedes consideran esta como la transversal, ¿qué pasa con este ángulo y este otro ángulo? ¿Qué pasa con ellos? Son congruentes porque estos dos ángulos vienen siendo alternos internos, porque están dentro de las dos paralelas, están hacia adentro de las dos paralelas, y son alternos porque está uno del lado izquierdo y otro del lado derecho de la transversal, de la recta secante. Por lo tanto, este ángulo, le voy a llamar, no sé, R y S, son congruentes, ¿ok? Entonces no me importa cómo se llamen, pero son congruentes los dos ángulos. Ahora sí, fíjense, de este triángulo tengo dos ángulos y tengo el lado comprendido entre esos dos ángulos. Son congruentes, estos tres elementos de este triángulo son congruentes a dos ángulos y el lado comprendido entre estos dos ángulos. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, yo puedo asegurar que estos dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Por lo tanto, a ver, según el criterio, esto para escribirlo de manera clara, yo puedo decir que según el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿ok? El triángulo, voy a poner, a ver, voy a poner el triángulo voy a poner DEF es congruente al triángulo, lo tenemos que poner en el mismo orden, sería D y luego C
DCB, ¿ok? ¿Por qué? Porque D, obviamente, pues es el mismo ángulo, D, ¿ok? E, su ángulo correspondiente es este, C. Y F, al final, su ángulo correspondiente es B, ¿sí? Porque aquí son iguales este ángulo y este, ¿ok? Entonces, según el criterio ángulo, lado, ángulo, esos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, el segmento ED es congruente, obviamente tiene que ser congruente con el segmento CD, porque son los otros dos lados del triángulo, de cada triángulo. Por lo tanto, si son triángulos congruentes, sus lados correspondientes son congruentes también, ¿ok? Entonces aquí aplicamos el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo donde apliquemos alguno de los criterios para determinar si los triángulos son o no son congruentes, ¿ok? A ver, vamos a poner algo así y aquí una diagonal, ¿ok? Entonces podemos ponerle aquí, bueno, los vértices A, B, C, D. Y vamos a decir que esta recta es paralela a esta otra recta. Ponemos una flecha en cada una. Y también vamos a decir que esta recta de aquí, este lado de acá, le vamos a poner doble flecha, dos rayitas así como puntas de flecha, también son paralelas. Vean, esta y esta son paralelas y esta también son paralelas. Ok, aquí lo que tenemos que comprobar es que AB, el segmento AB, sea congruente, este segmento AB, sea congruente al segmento DC, sean iguales, miran lo mismo, tengan la misma longitud. Esa es la pregunta, ¿serán iguales? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son iguales o por qué no son iguales? ¿Ok? Bueno, entonces, vean aquí que tenemos dos triángulos. Hay que ver si los triángulos son congruentes. Si los triángulos resultan ser congruentes, entonces sí podemos decir que estos dos lados, que van a ser lados correspondientes, también van a ser congruentes entre sí, por lógica, ¿no? Entonces, a ver, vean esto, ¿no? Tengo este lado paralelo a este y este lado paralelo a este. Ok, aquí se forman unos ángulos, ¿sí? A ver, si tengo esta paralela a esta y esta transversal, entonces, ¿qué pasa? Este ángulo es igual a este otro ángulo, porque serían ángulos alternos internos. Vean, estas son dos paralelas y está la transversal, ¿ok? Los dos ángulos están dentro de las paralelas, pero uno está del lado izquierdo y otro está del lado derecho de la transversal. Entonces son ángulos alternos internos, son iguales estos dos ángulos, ¿ok? Ahora, este ángulo de aquí y este ángulo de este otro lado también son congruentes entre sí. ¿Por qué? ¿Por qué son congruentes entre sí? Porque también son, tomando en cuenta esta transversal y estas dos paralelas, también es la otra pareja de ángulos alternos internos, ¿ok? Porque están dentro de las dos paralelas, en medio de las dos paralelas, y uno está del lado izquierdo y otro está del lado derecho de la transversal. Muy bien. Ahora, tengo dos parejas de ángulos que son correspondientes y congruentes. Pero necesito otro elemento para aplicar uno de los cuatro criterios. ¿Ok? De los cuatro criterios. ¿Qué se nos está pasando aquí? Vean, este es un triángulo. Este es un triángulo. ¿Ok? Y este es el otro triángulo. Vean cómo hay un lado que tienen en común. Este lado, esta diagonal,
es un lado común para los dos triángulos. Por lo tanto, es el mismo lado. Mide lo mismo para los dos triángulos porque es el mismo segmento. Entonces, ese es el otro elemento que también vamos a conocer. Si a este lado, por ejemplo, le pongo A, lado A o segmento A, entonces yo voy a tener dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos de este triángulo de arriba, y esos tres elementos son congruentes a los dos ángulos y al mismo lado comprendido en el triángulo de abajo. Por lo tanto, este triángulo, voy a llamarle el triángulo ABC, es congruente al triángulo ABC. ABC. En ese orden, porque vean, A y A pues es el mismo vértice. Luego D viene siendo el ángulo correspondiente a B. D y B son correspondientes. ¿Por qué? Porque ambos están enfrente del lado A. Vean, los dos ángulos están enfrente, opuestos al lado A. ¿Ok? Estos son los otros. Y C, pues es el mismo vértice, ¿no? C y C. Bien, entonces, este triángulo es congruente a este triángulo. ¿Por qué? Por el criterio. ¿Qué criterio estaríamos utilizando? Ángulo, lado, ángulo. Porque tengo dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos congruentes a dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos del otro triángulo. ¿Ok? Entonces, el triángulo ADC es congruente al triángulo ABC por el criterio ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, AB sí es congruente a DC, porque AB es un lado del triángulo inferior y DC es otro lado del triángulo inferior. Son correspondientes esos dos lados, por lo tanto son congruentes también, porque al tratarse de triángulos congruentes, sus lados correspondientes también son congruentes. Y aquí hemos visto dos ejemplos de cómo aplicar los criterios de congruencia de triángulos. Así de fácil.